Bienvenidos de vuelta al Apocalipsis de Hielo. En el episodio anterior, Zhang llevó a una de las celebridades más bellas de China a su nuevo búnker, Yang Mi, agregando oficialmente a otro miembro a su círculo en crecimiento. En el camino, nuestro chico se encontró con aldeanos desesperados y pronto descubrió que entre ellos había un usuario de habilidades despertadas. Chun Lei y sus hombres intentaron emboscar a Zhang a mitad del viaje, forzando un choque directo entre poderes. Y justo cuando Zhang demostró que podía manejar amenazas al aire libre, un nuevo peligro emergió desde las sombras. Un hacker misterioso accedió directamente a su teléfono, exponiendo secretos que podrían destruirlo sin disparar una sola bala. Y por primera vez, Zhang se dio cuenta de que su búnker y sus suministros podrían ya estar comprometidos. Sin embargo, en este episodio, el hombre detrás del teléfono se revela. Y lo que quiere no es venganza. Es ventaja. Continuemos. Zhang apartó el rostro de la pantalla, la irritación cruzando su expresión mientras exigía saber quién creía ese hacker que era y qué era lo que realmente quería. El extraño respondió con calma, casi de forma casual, afirmando ser su vecino mientras advertía de inmediato a Zhang que no hiciera nada estúpido. Dejó claro que la correa ya estaba alrededor del cuello de Zhang, todo podía quedar expuesto cuando él quisiera. Zhang se burló y preguntó por qué todo eso debería importarle, diciendo sin rodeos que si esa información siquiera existía, era irrelevante. Si se filtraba, que se filtrara. La confianza sonó convincente durante medio segundo. El tono del hombre no cambió cuando hizo una sola pregunta que atravesó la actuación de lleno: ¿qué pasaría cuando la gente supiera que Zhang fue quien vació el almacén de alimentos? Incluso Zhang se sorprendió al oír eso. Porque ¿cómo podía alguien saberlo? Había ocurrido incluso antes de que comenzara el apocalipsis. Nuestro chico sonrió con rigidez y se hizo el tonto, insistiendo en que una sola persona no podía robar un lugar tan grande, como si la mentira misma pudiera protegerlo. El extraño lo cortó de inmediato, diciéndole que dejara de fingir. Incluso un solo estante de ese almacén podía alimentar a alguien durante un año, y Zhang claramente tenía mucho más que eso. Luego, como un cuchillo saliendo de su funda, el hombre se acomodó las gafas y se presentó. No le tenía miedo a nada después de todo. Su nombre era Lu Fengda, y era del grupo Zhiyun. Zhang se quedó congelado cuando el reconocimiento lo golpeó. Fengda no era cualquiera. Era el jefe del grupo Zhiyun. Uno de los mejores en la industria nacional de seguridad informática. La empresa que él mismo había construido también era una de las mejores compañías de seguridad de la información en China. Esto no era suposición ni paranoia, era alguien que verificó su identidad sin razón antes de hablar. Mirando fijamente su teléfono, Zhang aceptó la verdad evidente. Si Fengda podía hackear su teléfono con tanta facilidad, entonces la realización lo golpeó al instante. Si podía acceder a su teléfono así de fácil, el sistema informático completo del refugio no estaría a salvo para siempre, tal vez ya estaba comprometido. El pensamiento le retorció el estómago, incluso mientras se obligaba a pensar con lógica. Hackear el refugio no sería sencillo, y las condiciones no eran ideales. Fengda probablemente no tenía el equipo que necesitaba porque estaba atrapado en casa. Si pudiera hackear la sala de servidores del búnker, ni siquiera necesitaría llamarlo para presumirlo. Después de ordenar sus pensamientos, Zhang finalmente respondió. Dijo que ya había oído hablar de Fengda y de sus habilidades antes, así que sabía que el jefe del grupo Zhiyun era capaz de hackear su teléfono, y le creía. Fengda se recostó con comodidad, como si el resultado ya estuviera decidido, y dijo que la supervivencia no le dejaba otra opción mientras se disculpaba con Zhang. Nuestro chico obviamente tenía muchos suministros a su disposición, ya que podía mantener a 2 mujeres. Si Zhang le proporcionaba lo suficiente, dijo, su pequeño secreto permanecería enterrado. Pero Fengda no se detuvo ahí. También le ofreció vigilar su seguridad de red para evitar este tipo de ataques en el futuro. Así que, para él, este trato era absolutamente justo. Zhang se rió, llamándolo una broma, y preguntó cómo alguien como Fengda esperaba que un pequeño supervisor como él manejara algo así. Fengda no alzó la voz. No había nacido ayer, obviamente, tenía experiencia.
El hombre dijo que no habría llamado sin alguna prueba. Y simplemente añadió que ya había visto todo en su teléfono y confirmado que los suministros estaban en posesión de Sang. El farol se evaporó al instante. Sin otra opción, Sang finalmente admitió que tenía algunos suministros, pero explicó que había vendido la mayoría de los suyos para conseguir algo de dinero, ya que su apartamento no podía almacenar tantas cosas. Pero para Feng Da eso no importaba de todos modos. Una vez que la verdad se hiciera pública, la vida de Sang se convertiría en una pesadilla viviente. Feng Da le dijo que eligiera aceptar sus condiciones, o todo se filtraría en ese mismo segundo. En ese momento, Sang imaginó a personas desesperadas acudiendo en masa hacia él por sus suministros, la violencia saliéndose de control, las consecuencias multiplicándose más rápido de lo que cualquiera podría prever. Incluso con su habilidad, nuestro chico no podía correr un riesgo así. Simplemente no era inteligente. Sang se presionó la frente con la mano y aceptó. Proporcionaría suministros a cambio de silencio. No era confianza, era control de daños. Para asegurarse, Sang añadió una cosa más: si Feng Da tenía alguna intención oculta, lo mataría primero antes de que pudiera filtrar su información. Feng Da sonrió detrás de su laptop, complacido por la palabra cooperación. Además, él tampoco era tan estúpido. El jefe de Junzi tampoco quería tirar a la basura una vida cómoda por un tiempo con un montón de suministros. Así que esto era una situación en la que ambos ganaban. Feng Da volvió a dar su palabra más tarde, diciendo que este secreto solo lo conocerían ellos dos y nadie más. Luego enumeró casualmente sus necesidades como si leyera una lista del supermercado: comida, alcohol, ropa interior, calcetines. Pero de algodón. Porque, por supuesto, en un apocalipsis de hielo, no podía sobrevivir sin calcetines de algodón. Tiene todo el sentido del mundo, Feng Da. Bien por ti. De todos modos, Sang preguntó entonces cómo funcionaría la entrega. Feng Da mencionó que vivía en la Villa 302. Los suministros debían dejarse en la puerta principal. Si algo salía mal, Feng Da prometió hacer de la vida de Sang un infierno. Sang bajó la cabeza y le aseguró que no habría problemas. Dijo que vivía cómodamente y que no tenía interés en problemas innecesarios. La llamada terminó sin complicaciones. La expresión de nuestro protagonista no se suavizó. Sus ojos se oscurecieron en cambio. No había una solución a largo plazo que implicara que Feng Da siguiera con vida. Lu Feng Da tenía que morir. Sang no quería a nadie vivo en el mundo que fuera capaz de amenazarlo. Ni ahora, ni en el futuro. Luego regresó a la sala de estar del refugio. Su yacía tranquilamente en el sofá, leyendo. Sang se sentó a su lado, bebió un vaso de agua y se quedó mirando al frente un momento de más antes de decir que necesitaba hablar de algo con ella. Su se volvió hacia él, sin preocupación en el rostro, y preguntó qué pasaba. Mientras se acercaba, Sang lo dijo sin rodeos: habían descubierto su ubicación. Nuestro chico giró la cabeza y preguntó qué tipo de motivaciones tenían ese tipo de personas, sabiendo que Su había tratado con gente así antes. Su abrazó la almohada y explicó que ese tipo de personas a menudo eran vistas como intocables, pero que en realidad no lo eran. Sin embargo, su inteligencia siempre era alta. La doctora añadió algo más frío: que personas así solían ser inmorales, porque sin ese rasgo, convertirse en un empresario exitoso era casi imposible. Sang pasó una mano por su garganta y admitió que quería eliminar a Feng Da, pero temía que el hombre tuviera un plan de respaldo. Apretó el puño mientras decía que Feng Da simplemente seguiría chantajeándolo si nuestro chico no actuaba ahora. Su levantó su dedo índice, asegurándose de haber entendido la situación que preguntaba. El hacker tenía información sobre Sang, ¿verdad? Y si se filtraba, las consecuencias serían catastróficas. Sang confirmó la situación de inmediato. La chica mordió su uña y describió un escenario familiar. Normalmente, los ejecutivos de empresas de Internet coludían con funcionarios gubernamentales corruptos, y cuando las cosas se ponían feas, esos mismos funcionarios enviaban a alguien a silenciarlos. Sin embargo, la parte mala era que la información aún así se publicaba en línea, así que incluso después de su eliminación, esas personas dejaban preparado un plan de respaldo.
Sang asintió con gravedad y dijo que conocía esa historia. La víctima había instalado un programa que liberaba todo automáticamente si algo le sucedía. Nuestro chico apoyó la barbilla en la mano, dándose cuenta de que lo que una persona podía hacer, un programa podía hacerlo mejor. Matar a Feng Da no detendría nada, de hecho, probablemente activaría la filtración al día siguiente. Su se arrodilló, preocupada de que incluso la muerte de Feng Da no evitara el desastre. La chica abrazó a Sang y le dijo que se calmara. Si no podían encontrar una solución por ahora, prometió que encontrarían algo. Su insistió en que no debían apresurarse, que podían actuar como si obedecieran sus peticiones por ahora mientras aprendían más sobre el enemigo y planeaban contramedidas. Sang frunció el ceño, admitiendo que retrasarlo demasiado solo alimentaba su ansiedad y nervios. Yang Mi entró a la sala de estar y preguntó qué estaba pasando. Sang sugirió que era el momento perfecto para que apareciera y que todos necesitaban discutir algo juntos, así que Sang y Su le contaron la historia y se la explicaron en detalle. La conclusión de Yang Mi fue que su enemigo era extremadamente astuto y no debía ser atacado a ciegas. Feng Da probablemente ya esperaba que Sang tomara represalias y actuara contra él. Yang Mi añadió entonces que las filtraciones y tratar de negar rumores eran peligrosos, incontables personas del entretenimiento habían sido destruidas de esa manera. Siempre era molesto. Los ojos de Sang se abrieron al aferrarse a la palabra rumores. Eso le dio una idea. Yang Mi preguntó con indiferencia si que Feng Da filtrara información sobre ellos no se parecía a los medios difundiendo rumores sobre celebridades. Su intervino y explicó que incluso si algo comenzaba como un rumor, siempre habría alguien que lo creyera. Al oír esas palabras, Sang se inclinó hacia adelante, admitiendo que Feng Da tenía toda la información sobre él. Que fuera verdadera o no, no importaba. La gente aún así iría a buscarlo por si los rumores eran ciertos. Además, no había forma de detener a Feng Da directamente, ya que no conocían a nadie de la industria de la ciberseguridad. Entonces Sang sonrió. Tal vez no necesitaban detenerlo en absoluto. ¿Y si actuaban como si todo fueran solo rumores? Sus novias lo miraron fijamente, exigiendo saber qué estaba planeando. Sang dijo que necesitaba tiempo para prepararse y prometió explicar todo más tarde. Más tarde, mientras Sang estaba en la sala de control de su búnker, Feng Da llamó de nuevo. El hacker preguntó si los suministros estaban listos. Sang, sentado frente a la computadora, preguntó por qué estaba tan ansioso. No tenía tantos suministros como para darle lo que quería de inmediato. Nuestro chico frunció el ceño y dijo que ya lo habría matado si no tuviera información sucia sobre él. Al otro lado del teléfono, Feng Da rió y añadió que matarlo condenaría a Sang en cuestión de días. Explicó con calma que después de su muerte, la información se transmitiría por toda la red y llegaría a todos los teléfonos de la ciudad en 24 horas. Sang entrecerró los ojos, calculando y aprendiendo todo lo que podía antes de intentar defenderse. Y ahora sabía una pieza crucial de información. 24 horas para detener la filtración. Así que mientras tanto, Sang actuó como un idiota y rió, llamando cruel a Feng Da, y le dijo que esperara un poco más. La llamada terminó así sin más, y mientras Sang miraba la pantalla, la solución se cristalizó. La base de los rumores no era la verdad, era la duda. Nuestro chico comenzó a teclear de inmediato en su computadora. Aparecieron artículos cuestionando quién podría haber robado el almacén de suministros. Uno mencionaba que bienes por valor de miles de millones habían desaparecido así como así, y vinculaba todo al ejército, ya que la policía no estaba diciendo nada. Otro decía que el mayor robo en la historia de la ciudad estaba relacionado con la tormenta de hielo que golpeó poco después. Algunas personas pensaban que habían sido alienígenas con ovnis. Sang sonrió. La mejor forma de ocultar la verdad era enterrarla bajo mentiras. Más tecleo. Más artículos. Más ruido. Razonó que la información de Feng Da sería tragada por el caos, descartada como solo otro rumor aunque fuera verdadera. Nuestro chico siguió escribiendo artículos falsos sobre el tema para reducir el riesgo de convertirse en un objetivo en el futuro, y luego presionó el botón final, observando cómo una barra de carga avanzaba lentamente. Sang se estiró.
Por ahora, la única amenaza eran personas de su ciudad. Después de hacer todo lo que podía, decidió dejar el resto al destino por primera vez y se dirigió hacia la salida. Con una sonrisa torcida, nuestro protagonista declaró que Feng Da aún tenía que morir. Eso no había cambiado. Más tarde ese día, Sang dejó una mochila con suministros en la puerta de la Villa 302. Mientras se iba, sacó su rifle de francotirador de su almacenamiento, se acomodó en posición y eligió la paciencia. La mira permaneció fija en la puerta. Sang yacía inmóvil en la nieve, el frío calándole mientras calculaba la distancia y decidía que el momento era perfecto. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que Feng Da saliera por sus víveres, y esta pesadilla terminaría con un solo disparo. Nuestro chico tomó su teléfono y envió un mensaje, diciendo que los suministros ya estaban en la puerta. La mochila estaba en el porche, medio enterrada en la nieve, mientras Sang estabilizaba su puntería y se preguntaba por qué Feng Da aún no salía. Miró su teléfono otra vez y supuso que el mensaje aún no había sido visto. Su pulgar se detuvo sobre el icono de contacto antes de frenarse a sí mismo. Llamar o escribir desde ahí de nuevo alertaría al enemigo sobre su posición. Sang exhaló lentamente y apoyó el ojo en la mira, eligiendo paciencia sobre pánico. El chantajista tendría que salir eventualmente, porque la avaricia siempre responde a la puerta. Bueno, eso si aún seguía vivo ahí dentro. A través de la mira, la puerta finalmente se abrió. Feng Da se inclinó hacia afuera, extendiendo la mano para tomar la mochila, una sonrisa ya formándose como si hubiera ganado. El disparo sonó en el instante en que su mano tocó la bolsa. La bala atravesó su cabeza antes de que la sonrisa pudiera completarse. Sang corrió hacia la casa, la nieve crujiendo bajo sus botas, pensando con frialdad que todo ese tiempo congelado en su lugar no había sido en vano. Cuando llegó a la puerta, nuestro chico disparó algunos tiros adicionales por si acaso, murmurando que el viejo se había buscado esto. Dentro, Sang vio una laptop abierta con la pantalla brillando sobre la mesa. Su ametralladora se alzó por instinto, luego se detuvo. Destruirla podría borrar más respuestas que problemas. Además, podría haber otra información útil dentro sobre otras personas. Por lo tanto, en su lugar, el protagonista guardó la laptop en el almacenamiento de su habilidad, razonando que mientras estuviera dentro de su dimensión, la información que contuviera no podría salir de ninguna manera. Hecho eso, aceptó la verdad final, todo lo demás ahora dependía del destino. Sang salió de la casa, convencido de que el peligro inmediato había pasado, y se permitió una pequeña sonrisa. Incluso si la información se hubiera hecho pública ahora, se habría ahogado en el mar de mentiras que ya había desatado. De vuelta en casa, habían pasado un par de horas. Su preguntó por qué Sang había estado tanto tiempo en la sala de control mientras ponía la mesa. Sang admitió que se estaba muriendo de hambre después de escribir tanto, y mientras las mujeres se reunían, preguntó casualmente si alguien había recibido mensajes extraños. Yang Mi asintió y mostró su teléfono. Su la siguió, diciendo que ella también había recibido varios, su tono volviéndose más tenso al no entender qué significaban todos. Yang Mi sugirió que alguien claramente estaba tratando de ocultar algo. Sang levantó su taza y lo confirmó con calma, era porque ese alguien era él. Todas eran las noticias falsas que había esparcido por la ciudad. Nuestro chico dejó la taza y pensó que, en un par de días, cientos de mensajes inundarían los foros de la ciudad y los teléfonos por igual. De pie, impotente, en la sala de control antes, había trabajado incansablemente ya que no podía detener la información, solo podía sofocarla bajo spam. Su frunció el ceño y preguntó si eso no haría a la gente aún más sospechosa. Yang Mi estuvo de acuerdo, advirtiendo que la popularidad en sí misma podía atraer atención peligrosa. Sang masticó pensativo y dijo que la atención era inevitable de todos modos. Feng Da estaba destinado a liberar esa información de cualquier forma. Inclinando la cabeza, el protagonista explicó que la confusión era el verdadero objetivo. Si la gente no podía distinguir la verdad del absurdo, dudarían en creer cualquier cosa. Luego dio un sorbo y concluyó que este caos hacía poco probable que alguien lo señalara directamente. Yang Mi sonrió radiante y lo elogió, llamando a la jugada inteligente. Luego lo comparó otra vez con los escándalos de celebridades,
donde una controversia más grande convenientemente borra una más pequeña. Yang Mi cerró los ojos, admitiendo en privado que Sang no solo era guapo, también era muy astuto. Exactamente el tipo de astucia que necesitarías en un apocalipsis para sobrevivir. Pero suplanteó una preocupación, señalando que todos los mensajes salieron de la computadora de Sang y preguntando si rastrear la IP podría llevarlos directamente hasta ellos. Sang no dijo nada, con los ojos cerrados, terminando su comida con calma. La duda se dibujó en el rostro de Yang Mi. Al segundo siguiente, Su descartó la preocupación, razonando que quedaba poca gente con vida, y aún menos con el conocimiento para rastrear algo así. Así que su método seguía siendo bastante bueno. Sang estiró la mano para dar otro bocado y comentó que el anonimato real requeriría abandonar por completo la sociedad moderna. Una ola de impacto recorrió la habitación cuando aclaró que nunca esperó una invisibilidad perfecta frente al mundo exterior. Solo que la mayoría de la gente no lo sospecharía ahora. Y eso era suficiente. Además, era inevitable cruzarse no solo con personas, sino con organizaciones llenas de gente con conocimientos de computación y redes. Mientras Sang daba otro bocado, reflexionó que este día habría llegado mucho más tarde si no fuera por Fengda. Pero ahora, nuestro chico sabía que tenía que mejorar, y estaba más preparado que nunca si un ataque como este volvía a ocurrir. Luego admitió sin rodeos que odiaba que lo obligaran a actuar, y precisamente por eso el hacker tenía que ser borrado. Mirando a Su, dijo que, aunque no le gustaba la idea de que su ubicación fuera conocida, no importaba tanto. Este búnker era tan seguro que, aunque la gente supiera dónde estaba, no podrían entrar. Necesitarían armas y equipo de nivel militar. Y la mayoría no tendría algo así. Mucho menos en un apocalipsis. Yang Mi expresó alivio, solo para que Sang le advirtiera que aún no celebrara. Explicó que no podían permitirse la complacencia, incluso si él creía que podía protegerlas. No podían quedarse echadas sin hacer nada. Eso hizo que Yang Mi se sonrojara de vergüenza. Claramente lo había entendido como otra cosa. Yang Mi se rascó la nuca, distraída, lo que hizo que Sang se preguntara en qué estaba pensando. Nuestro chico le dio un golpecito juguetón en la cabeza a Yang Mi y le preguntó qué estaba pensando de repente. Aclaró que se refería a que las chicas lo ayudaran a colocar trampas alrededor del búnker. La chica escuchó la palabra trampa. Se quedó helada. Su también lo miró, atónita, y ambas chicas preguntaron qué quería decir exactamente nuestro chico. Sang abrió los brazos y explicó que el refugio estaba construido para sobrevivir una guerra nuclear o desastres masivos, pero no tenía planes contra humanos hostiles. Con una sonrisa ladina, dijo que eso significaba que tendrían que improvisar. Planeaba crear una red de trampas. Así que el protagonista declaró que pondrían trampas alrededor del refugio y harían que cualquiera que se acercara se arrepintiera. Su cruzó los brazos y prometió apoyo total, mientras Yang Mi admitió que no entendía mucho de trampas, pero seguiría las instrucciones. Sang se levantó y sacó un montón de suministros de su subespacio. Mostrando un clavo, dijo que la trampa más difícil de detectar era la que estaba oculta bajo la nieve. Y por suerte, estaban rodeados de nieve por todas partes. Nuestro chico llamó a las chicas para que se acercaran, advirtiendo que si alguna caía en una por accidente, sería un desastre. Así que más les valía recordar la ubicación de las trampas. Diciéndoles que les enseñaría, Sang clavó un clavo en una tabla y lo demostró, llamándolo simple pero letal. Volteando la tabla, explicó que una vez que pusieran una buena cantidad de esas bajo la nieve, podrían atravesar un zapato sin problema. Luego les dijo que hicieran lo mismo, sugiriendo usar clavos de acero para aún más daño y penetración. Con todo listo para fabricarse, Sang dejó la tabla en el suelo y dijo que necesitarían al menos 1000 trampas para cubrir el área de 100 metros alrededor del refugio. Levantando otra trampa que parecía una trampa para osos, dijo que seguramente las habían visto en la tele, trampas diseñadas para clavarse directo en el hueso e incapacitar. Señalando madera contrachapada, les indicó que montaran cada trampa correctamente. De lo contrario, la gente podría revisar buscando trampas con palos. Sang les asignó a las chicas las trampas de clavos, mientras decía que él podía encargarse de las trampas para osos por su cuenta.
Su y Yang Mi se pusieron a trabajar de inmediato, martillando clavos con un enfoque sombrío. Mientras tanto, Sang miró por la ventana, calculando rutas, dándose cuenta de que había dos caminos principales hacia el búnker. Frunció el ceño y añadió otra capa, enterrando las dos minas que había encontrado a lo largo de los caminos. Pero entonces nuestro chico sonrió con tensión, recordándose que esos dispositivos podían destruir incluso un tanque, lo que significaba que un error sería fatal. Cuando Sang mencionó que necesitarían un plan de respaldo después de usar las trampas por primera vez, ambas chicas lo miraron de nuevo, ahora serias. La nieve caía de forma constante mientras los tres salían juntos. Sang les advirtió que no separaran demasiado las trampas, un paso en falso debía llevar directamente a otra. Su enterró trampas de clavos bajo la nieve, sabiendo que caer sobre una podía ser letal al instante. Yang Mi se arrodilló cerca, mientras Sang les advertía que no enterraran las trampas demasiado profundo, solo lo suficiente para cubrirlas, ya que seguiría nevando. Cerca de ellas, el protagonista cavó un hoyo y colocó una claymore, cubriéndola con cuidado con nieve. Después de terminar, apoyándose en la pala, Sang miró el paisaje blanco y se dio cuenta de que la tormenta pronto borraría cualquier rastro de su trabajo. Sang se dio la vuelta y sonrió en silencio, luego decidió explicar un método que aseguraría que el enemigo jamás limpiara sus trampas. Empezó a colocar un cable trampa con granadas y comentó con naturalidad que un solo toque detonaría múltiples explosiones a la vez, porque la sutileza ya no estaba en el menú. Sang siguió enterrando las granadas bajo la nieve por un rato y luego se limpió el sudor de la frente y anunció que ya casi habían terminado. Mientras nuestro chico, Su y Yang Mi se dirigían a la puerta, Sang repasó mentalmente su configuración: trampas afuera, túneles adentro, gas lacrimógeno, gas omnífero, lanzallamas. Y concluyó que si alguien atacaba, las probabilidades ya estaban a su favor. Sang miró su propia mano y se etiquetó en silencio como la última línea de defensa. Las luces de la sala estaban encendidas, tranquilas y cálidas, un contraste brutal con la violencia que esperaba afuera. Yang Mi sonrió y preguntó cuándo llegaría el enemigo. Sang se quedó en shock al instante. La chica pelirroja sonaba como si estuviera esperando con ganas que pusieran a prueba su trabajo. Lo descartó y se dejó caer en el sofá. Nuestro chico añadió que probablemente pasaría mucho tiempo antes de que alguien los atacara. Mientras las mujeres se reunían, Sang explicó que ninguna persona racional atacaría a otros en estas condiciones. Además, la gente que seguía viva a estas alturas era más lista de lo normal. Así que no podían subestimar a nadie a partir de ahora. Yang Mi apoyó la barbilla en la mano, entendiendo al fin. Luego levantó las cejas, claramente sopesando la comodidad de una vida estable ahí dentro frente al caos de guerra afuera. Después de todo, habían trabajado duro en esas trampas y ella quería verlas en acción. Entonces Yang Mi se giró y notó chispas saltando. Preguntó si las puertas no eran lo suficientemente seguras, observando a Sang trabajar con una máquina de soldar. El protagonista respondió con calma que la mayoría de los sistemas del refugio eran automatizados. Con una máscara especial puesta, Sang explicó que si alguien hackeaba el centro de control, abrir las puertas sería fácil. Así que soldó un candado físico en la puerta y añadió que la tecnología siempre tenía fallas, pero la física nunca mentía. Luego vinieron más candados, uno tras otro, en capas. Con las manos en la cintura, Sang dijo que era mejor ser cuidadoso que arrepentirse después. Yang Mi volvió a guardarse sus pensamientos, pero era evidente que últimamente admiraba a Sang demasiado seguido. La chica le sonrió, convencida en privado de que nuestro chico viviría más que la mayoría de las personas en este mundo. Mientras tanto, mirando la puerta reforzada, Sang murmuró que sería perfecto si tuvieran en el equipo a alguien realmente hábil con computadoras. Yang Mi bajó la mirada y mencionó a Xinxian, diciendo en voz baja que ella era muy capaz con computadoras y tecnología. Su dudó, y luego preguntó si Xinxian todavía estaba estudiando en Tianai. Yang Mi intervino, presentando a Xinxian como su prima, una prodigio que había ganado premios internacionales en ciencias de la computación a una edad temprana. Añadió que Xinxian estaba en silla de ruedas, paralizada de la cintura para abajo por polio en la infancia, pero si necesitaban una experta en computación, no había mejor opción.
Sang frunció el ceño y preguntó cómo se suponía que iban a encontrarla. Yang Mi admitió que no había estado en contacto desde hacía mucho tiempo. Había intentado contactarla después de la tormenta de nieve, pero no hubo respuesta. Sang se rascó la barbilla y razonó que si Xinxian estaba viva, debía tener una forma de mantenerse conectada con habilidades como las suyas. Señalando a Yang Mi, nuestro chico sugirió que su prima probablemente solo la estaba ignorando. Cuando Yang Mi exigió una explicación, Sang le recordó lo inteligente que era su familia y le preguntó si no pedirían ayuda si estuvieran en peligro. Yang Mi le tapó la boca y lo llamó lo peor. Pero al mismo tiempo, Sang cruzó los brazos y concluyó que Xinxian sería una mejora enorme para el equipo, especialmente porque no representaría una amenaza física. Mirando a Su y a Yang Mi, Sang pensó que eran increíblemente hermosas y hábiles en cosas distintas. Luego se preguntó brevemente si la otra prima también tendría habilidades increíbles, tal como habían mencionado. Nuestro chico negó con la cabeza, suspiró. Era una lástima que no tuvieran contacto con Xinxian. Cuando le preguntaron qué debían hacer después, Sang respondió sin rodeos que no les quedaba más que esperar. Más tarde, en el campo de entrenamiento, Sang notó que la noticia de la muerte de Feng Da por fin había salido a la luz en internet, solo para quedar enterrada al instante bajo spam y noticias falsas. Guardó el teléfono en el bolsillo, razonando que cualquiera que pudiera verificar la verdad entre todas esas mentiras sería peligroso, y entre ellos seguramente habría hackers. Sacando una flecha de su carcaj, nuestro chico activó una nueva habilidad. Una luz azul envolvió la flecha mientras volaba hacia adelante y atravesaba el centro del objetivo. Sang sonrió, sujetando el arco con un aura azul alrededor. Habían pasado 2 semanas, y su habilidad sobrenatural encantada ahora se estaba adhiriendo a armas y proyectiles. Esto le permitía a Sang duplicar su poder y alcance. Y hasta tenía un nombre para su nueva habilidad, disparo de precisión. Un aura azul poderosa estalló a su alrededor. Nuestro protagonista se dio cuenta de que podía aplicar esta habilidad a sí mismo, duplicando su velocidad y dándole ventaja en combate cuerpo a cuerpo. Apretando los puños, admitió que la habilidad no se veía llamativa, pero su potencial era enorme. Pero justo en ese momento, su estómago rugió con fuerza, rompiendo el instante. Sang sacó una barra de proteína de su subespacio y se la comió. Luego señaló que sus habilidades consumían una energía enorme. Cerrando los ojos, se quejó internamente de que, por desgracia, no había dominado la fotosíntesis y aún tenía que depender de la comida. Sentado en el suelo, Sang aceptó una verdad brutal: incluso los superhumanos necesitaban comer. Sin comida, el poder no significaba nada. Era su combustible. Sin comida no había poder. Pero luego Sang sonrió, dándose cuenta de que la cantidad de comida que tenía en su subespacio se había convertido en una fuerza en sí misma. Lamiéndose los labios, se preguntó si eso lo hacía casi invencible. Abriendo los brazos, nuestro chico reconoció que muy pocos podían competir con él en resistencia y supervivencia en el apocalipsis. Alguien podía tener una fuerza increíble, pero eso no garantizaba comida. Muy lejos, bajo un refugio en el campamento de defensa de Onze San, un hombre preguntó si el problema de energía todavía no se había resuelto. Sosteniendo un documento, una mujer informó que habían revisado las noticias. Dejó documentos sobre la mesa y señaló que la mayoría de las publicaciones se rastreaban hasta la Villa 101 en el distrito de Lujian, junto con un mensaje que provenía del jefe de Siyun Technologies, el teléfono de Feng Da en la Villa 302. El comandante entrelazó las manos y pidió más detalles sobre ese Sang mencionado en el mensaje de Feng Da. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Sang eliminó a Lu Fengda, pero matar al hombre no terminó con el peligro, solo puso a prueba si el contraataque de Sang iba a sostenerse. Al inundar la ciudad con rumores y desinformación, enterró la verdad bajo el caos, convirtiendo el arma más peligrosa de Fengda en ruido inútil. Al mismo tiempo, nuestro chico reforzó su búnker con la ayuda de su Yang Mi, colocando trampas mortales y preparándose para enemigos humanos, no monstruos. Sang empezó a moldear su equipo con intención, sabiendo que sobrevivir ahora requería inteligencia y conocimientos de computación tanto como potencia de fuego. A medida que sus habilidades evolucionaban y sus suministros demostraban ser su mayor ventaja,
Sang se volvió más fuerte, pero también más visible. Y lejos de su refugio, organizaciones poderosas finalmente notaron su nombre. Porque en el apocalipsis de hielo, en el momento en que alguien empieza a hacer preguntas, la cacería ya ha comenzado. Y esta vez, lo único que Sang realmente temía se estaba acercando, la única fuerza capaz de irrumpir en su nuevo búnker. El ejército. Nos vemos en el próximo episodio.